Hola chicos, buenas tardes. Él es Manu, yo soy Matías, somos compañeros de Surfout. Bueno, y nos habían escrito por Facebook que este viernes tienen la entrega de introducción a la tecnología y que, bueno, varios tenían dudas y entonces armamos un video corto para que se saquen esas dudas en especial que tenían. Bueno, el video consta de dos partes, una más general y otra parte ya enfocándonos en cada clima del que les toca trabajar a ustedes. Por más que nos enfoquemos en cada clima, tiene que ser un enfoque general, porque cada proyecto es un mundo por la cantidad de problemas que pueden surgir y la cantidad de soluciones a esos problemas que pueden surgir. Les recomiendo que se guíen, que usen estos días y razonen siempre sobre los temas y los problemas que están abordando. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer bien el clima sobre el cual estamos trabajando. Esto es importante porque no es lo mismo trabajar sobre un clima frío que en un clima cálido, que en un clima desértico, húmedo o seco. ¿Por qué es importante esto? Porque según sea el tipo de clima que tengamos, van a ser las estrategias sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un clima frío y húmedo, como es el de Tierra del Fuego o el de Cerro Catedral, tendríamos que ver en nuestras estrategias cómo tratar de contrarrestar ese clima natural para proteger a la persona que está dentro de ese ambiente. Entonces, si las estrategias vendrían a ser qué es lo que yo quiero hacer, en el caso de un clima frío y húmedo, nuestras estrategias serían, por un lado, ganar calor y no perderlo, porque no tiene sentido ganar calor y que se vaya inmediatamente. Y por otro lado, tratar de evitar la humedad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un clima desértico, como es el caso de Chihualasto o Puna, donde la variación térmica es muy grande, nuestra estrategia vendría a ser retardar el calor, o retardar más bien el paso del calor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el calor del día en la noche que tenerlo inmediatamente el calor que yo tengo afuera, adentro, cuando hace demasiado calor. Y si yo tengo un clima que es muy seco, tendría que ver en mis estrategias alguna manera de ganar humedad. Ahora, si nosotros tuviéramos un clima cálido, debería ser el caso contrario al clima frío. Nosotros deberíamos no ganar calor, sino tratar de perderlo. Esas serían las estrategias generales. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi obra de arquitectura en ese clima particular? Después habría que ver cómo hacemos para lograr cumplir con esas estrategias. Estos vendrían a ser los recursos. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si nosotros volvemos al clima frío-húmedo, donde queríamos ganar calor, no perderlo y evitar la humedad, nuestros recursos vendrían a ser, por ejemplo, ganancia directa para ganar calor, aislación para no perder ese calor, podríamos proteger el sur, podríamos ver la manera de evitar la humedad, por ejemplo, sobrelevando el piso para que, por ejemplo, la nieve no me transmitiera la humedad. Si estaríamos en un clima desértico, ¿cómo podríamos retardar el paso del calor? Quizás con algún material que me permita tener inercia térmica. Tendríamos que ver la manera de ganar humedad con algún tipo de humidificación, como podría ser un espejo de agua. Si tuviéramos que perder calor y no ganarlo, podríamos ver alguna forma de aislar o de usar ventilación cruzada para sacar el aire caliente del interior y ver qué recursos me facilitan lograr o llegar a cumplir con esas estrategias que yo tenía propuestas. Para esto es muy importante estudiar a fondo el lugar sobre el cual estamos trabajando, el clima de ese lugar y plantear nuestro análisis en base a eso. Para eso tendríamos que ver cuál es el clima concretamente, cuáles son las precipitaciones, cuáles son los vientos, qué planos reciben mayor radiación, ver cuáles son las temperaturas mínimas y máximas, cuáles son los niveles de humedad característicos del lugar, entre otras cosas,
para lograr conocer ese clima y ver cómo podemos plantear nuestro proyecto. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es no solamente la arquitectura que nosotros vamos a proponer, sino cómo trabajamos el entorno. El entorno es muy importante no solamente en el caso particular donde se está viendo un proyecto que está medianamente aislado, sino también cuando lo tenemos en un lugar urbano. En este caso, que es una arquitectura aislada, podemos aprovechar lo que sería la vegetación o la topografía para lograr determinados fines. Y esto tiene que ver más que nada con los que son los vientos. Si nosotros tenemos vientos del sur en un clima frío húmedo, lo que tendremos que hacer es tratar de evitar esos vientos. Y capaz que poniendo un cordón verde de árboles podríamos tratar de frenar o amortiguar ese viento. Eso sería otro recurso para lograr alguna de nuestras estrategias. Es muy importante estudiar no solamente el clima y el lugar, sino también cómo podemos aprovechar el entorno y usarlo en nuestro favor para nuestro proyecto. Una vez que tenemos bien estudiado el clima y tenemos muy en claro cuáles son las estrategias y los recursos que vamos a adoptar, tenemos que ver la forma de materializar todo lo que hemos estado estableciendo. Para esto es importante tener ciertas cuestiones lógicas para lo que va a ser la parte constructiva de nuestro proyecto. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que podrían ser alternativas de muros y de cubierta en el caso de la vía húmeda. Es importante que conozcamos bien cuáles son, por un lado, las funciones de los elementos que componen tanto el muro como el piso, como la zapata o la cubierta, y ver cuál es el material específico que se va a implementar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fundación, en la fundación no vamos a tener necesidad de poner un aislante térmico, porque no vamos a tener interioridad en la fundación. La fundación tiene la función de soportar las cargas y de transmitirlas al suelo. Entonces no necesita cumplir con condiciones de habitabilidad. En cambio, si estamos trabajando el muro, sí vamos a tener que tener en cuenta ciertas decisiones a tomar. Primero lo que tenemos que decidir es qué tipo de muro vamos a usar. Podemos usar un doble muro, podemos usar un muro común de 30 o de 45 y en qué caso se van a usar estos muros. Si nosotros tenemos un muro macizo de ladrillo, generalmente como es un muro que tiene mucha masa, nos va a servir para lo que es la inercia térmica. Y nosotros la inercia térmica la usaríamos en un clima desértico, no en un clima húmedo o cálido. En cambio, en estos últimos dos tipos de clima, sí usaríamos un muro con aislación. Entonces, tendremos que ver cómo se arma ese muro. Para empezar, tenemos que tener un muro que sea resistente. Es decir, que esté encadenado para que pueda ser resistente a las cargas y sismo resistente a los empujes horizontales. Y por el otro lado tendremos que ver las condiciones de habitabilidad. Esto se logra con los aislantes. Nosotros tenemos en lo que serían las capas de nuestro sándwich un aislante térmico que evita el paso del calor. Pero ¿qué pasa? Ese aislante térmico no se puede mojar porque si no perdería su cualidad térmica. Entonces vamos a necesitar un aislante hidrófugo que proteja a ese aislante térmico que tenemos en el interior del muro. ¿Dónde va ese aislante hidrófugo? Bien, por un lado tenemos la humedad exterior, que vendría a ser la humedad generalmente que se da por la lluvia o por el contacto si hubiera con nieve o cualquier otra condición que me dé humedad desde afuera hacia adentro. Entonces deberíamos poner un aislante hídrico entre el muro exterior y el aislante térmico. Si estamos en vía húmeda tenemos que tener en cuenta muy bien qué material vamos a usar para lograr esta aislación hidrófuga. Si es una vía húmeda no podríamos usar un film. Lo más adecuado sería que usemos una membrana o una pintura asfáltica o algo que se adecue más a lo que es la construcción por vía húmeda.
Lo mismo sucede con el aislante térmico. Conviene que sea uno que se adecue a este tipo de construcción. Entonces no pondríamos una lana de vidrio en una vía húmeda. Podríamos poner algún polietileno expandido, algunas planchas térmicas que se adecúen más a este sistema. Por el otro lado tenemos la humedad del interior, es decir, la humedad que tiene el vapor que hay en el interior del lugar. Entonces deberíamos tener una barrera corta vapor, porque si no, nuevamente nuestro aislante térmico se mojaría y perdería su cualidad térmica. Podríamos poner también membrana, en este caso, o una pintura asfáltica que cumple también con esa función. Entonces, tenemos nuestro muro, doble muro. Tenemos el aislante hidrófugo que me protege el exterior, tenemos el aislante térmico y tenemos el aislante la barrera corta vapor que nos protege el interior. Ahora, ¿qué pasa con la humedad de abajo? Es importante que tengamos en cuenta lo que es la capa aisladora. La capa aisladora en este caso va a ser un mortero estucado y tenemos que ver bien cómo lo ubicamos para evitar que la humedad de la tierra suba y nos humedezca el muro. Generalmente se tratan de tomar figuras de letras, una L, una C, que son las que más se utilizan, por así decirlo, que logre cumplir bien la función. Y en la parte de lo que sería el revestimiento de nuestro muro, podemos optar por diferentes opciones. Hay 1000 maneras de construir muros, esta es solamente una, y en este caso se adoptó por revocar tanto por fuera y por dentro. Si se revoca, hay que tener en cuenta de que hay un revoque grueso, un revoque fino y una pintura, puede ser, que puede ser incluso una pintura impermeable, hay pinturas de interior, hay pinturas de exterior, pero esas son más cuestiones de diseño. Uno directamente podría dejar el ladrillo a la vista y protegerlo con algún barniz. Esos son como más cosas puntuales y de detalle de lo que sería la cuestión de diseño. Lo que nosotros queremos hacer hincapié es en la parte constructiva. Y otra cosa que se me olvidó decir es la parte de la fundación. Nosotros tenemos, en este caso, el doble muro que continúa para abajo y tenemos como un hueco de aire entre un muro y el otro que podríamos rellenarlo con algún mortero de relleno. Y en el caso de lo que vendría a ser la zapata en sí, que podría ser una zapata puntual o una zapata corrida, eso después va a estar especificado más adelante. Como tip a tener en cuenta, un predimensionado general de la fundación es que tenga como mínimo 2 veces el ancho del muro. Entonces, si nosotros tenemos un muro de 30, como es este caso, vamos a tratar de que la base de nuestra zapata sea por lo menos de 60 centímetros o más. Y en cuanto a la altura de profundidad, generalmente podría ser entre 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metros de profundidad. En el caso de una zapata, si estamos hablando de una formación profunda, ya sería otro tema. Ahora, si nosotros tuviéramos un muro que cumple las características de tener inercia térmica, no quisiéramos poner un aislante térmico, porque si nosotros lo que queremos hacer es tener un material que tenga mucha masa para que retarde el paso del calor y ponemos un aislante térmico, retardamos el paso del calor, pero llega un punto en que lo frenamos, lo paramos, no lo dejamos entrar más tarde. Entonces, si nosotros queremos tener una inercia térmica, no vamos a poner un aislante térmico. Sí, vamos a poner un aislante hidrófugo, porque no queremos que nuestra pared tenga humedad. Para tener inercia térmica hay que tener mucha masa. Puede ser un muro de 30, puede ser un muro de 45, aunque ya no se usan tanto, pero esas son decisiones nuevamente de diseño. Entonces, lo que podemos hacer en estos tipos de muro es poner un aislante hidrófugo con lo que vendría a ser el revoque y la terminación final. En ese caso también puede ser una pintura, puede ser algún aditivo que se agregue al revoque, que lo haga impermeable, y de esa manera estaríamos cubriendo nuestro muro de lo que es la humedad. Bueno, después tenemos lo que vendría a ser cubierta. En la cubierta tenemos que tener en cuenta distintos componentes que la conforman. Por un lado tenemos lo que viene a ser el soporte. En este caso el soporte está materializado por una losa maciza. Después tenemos que ver cuáles son las capas que le subsiguen. Inmediatamente lo que va después de nuestra losa viene a ser una barrera corta vapor que impida el paso de la humedad hacia las capas subsiguientes. ¿Por qué va una barrera corta vapor acá?
Lo que sí después de la barrera cortavapor es un hormigón dependiente. No tiene sentido que ponga una barrera cortavapor encima de nuestra hormigón dependiente, porque estaríamos haciendo que la humedad del interior, antes de frenarse, humedezca todo el hormigón dependiente y recién después tenga un freno. Entonces nosotros queremos evitar eso y ponemos el freno antes. Entonces mantenemos nuestro hormigón dependiente sin humedad. Hay que tener en cuenta que el hormigón dependiente solamente se utiliza en las cubiertas que son planas. ¿Por qué? Esto sirve para lo que vendrían a ser los desagües pluviales. Y si nosotros ponemos un hormigón dependiente en una cubierta que esté inclinada, sería como medio obvio. No haría falta darle una inclinación además de la que ya está. Entonces hay que ver que si tenemos una cubierta inclinada, obviamos la parte del hormigón dependiente, y si tenemos una cubierta plana, sí lo ponemos. Después del hormigón dependiente viene a colocarse lo que vendría a ser el aislante térmico. El aislante térmico hay que tener en cuenta de que nuevamente se adapte a las técnicas constructivas. No vamos a usar en una vía húmeda una lana de vidrio, vamos a usar un polietileno expandido, y después de ese polietileno expandido vamos a agregar lo que vendría a ser el aislante hidrófugo. ¿Qué pasa en esta parte? El aislante hidrófugo no podemos poner un film porque estamos en vía húmeda. Vamos a tener que poner una membrana o una pintura. Si ponemos una membrana, la membrana se coloca con calor, y si nosotros tenemos un telgopor y arriba le ponemos la membrana y le aplicamos calor a esa membrana para que se pegue, vamos a derretir el telgopor. Entonces el telgopor ya no nos va a servir más. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que proteger el aislante térmico del calor, y para eso vamos a tener que utilizar una carpeta de nivelación, una carpeta cementicia que va a separar el aislante térmico del aislante hidrófugo y por consecuencia del calor que se utiliza para aplicar este aislante hidrófugo. Una vez tenemos el aislante hidrófugo, ya podemos estar en condiciones de colocar lo que vendría a ser la terminación. La terminación es una terminación que depende según lo que nosotros querramos. Si nosotros queremos que por esa losa sea habitable, se circule, vamos a poner un piso, un cerámico. Si nosotros queremos que esa cubierta sea inaccesible, vamos a poder terminarlo con una bovedilla, con una lechinada. Podemos ver de poner alguna membrana que sea apta para caminar, entonces nos saltaríamos el paso de la terminación superficial porque la estamos dando directamente con el aislante hidrófugo, pero eso ya son cuestiones más puntuales de diseño en las que no vamos a hacer hincapié. Bien, esto vendría a ser todo lo que es la construcción por vía húmeda. Ahora nos vamos a otro tema que vendría a ser lo que es la vía seca. En la vía seca se usan exactamente las mismas lógicas, solamente que se utilizan otros materiales. Vamos a ver, por ejemplo, lo que vendría a ser un muro. Nosotros acá tenemos un muro por vía seca que está dado por una terminación de madera y de Durlock en el interior. También podría ser yeso, y se utiliza lo mismo. Nosotros vamos a tener de adentro hacia afuera primero lo que va a ser el Durlock o el yeso, que es la terminación que vamos a ver desde adentro. Ese Durlock o yeso puede estar pintado. Después de esa terminación vamos a tener que ver lo que es la parte de la aislación. Tenemos un aislante térmico que tiene que estar protegido hídricamente por una barrera cortavapor desde el interior y un aislante hidrófugo desde el exterior. Estos aislantes ya no pueden ser pinturas, sino que van a ser films o plásticos, y ese aislante térmico ya sí puede ser una lana de vidrio. Después de eso vamos a ir a lo que es la terminación exterior, que la terminación exterior en este caso es una terminación de madera, podría ser otra cosa. La madera tiene que estar protegida con algún impermeabilizante, podría ser otra terminación en seca, vienen placas de PVC, vienen distintas planchas que soportan las abrasiones exteriores. En eso pueden investigar en materiales, pueden preguntarle a los profes cuestiones de diseño que tengan que ver con cómo se pueden hacer las terminaciones de estos muros. Nosotros acá vemos cómo se ensamblarían
lo que vendrían a ser las terminaciones superficiales. Como son vía seca, generalmente se clavan o se atornillan. Para eso tenemos una especie de grilla de correas de madera a los cuales se van a apoyar nuestra terminación superficial, y con eso vendríamos a cubrir lo que sería un muro por vía seca. La lógica es la misma que de la vía húmeda, solamente que se modifica lo que sería la parte de la materialidad con la cual vamos a construir en este tipo de construcción. Después vendríamos a ver lo que es la parte de cubierta. La parte de cubiertas es exactamente el mismo orden de elementos, pero nuevamente vienen a cambiar lo que serían esos elementos. En este caso tenemos una cubierta inclinada por vía seca y vamos a ver cómo podemos compararlo con la vía húmeda para que se entienda. Tenemos nuevamente un soporte. Soporte por vía húmeda era una losa. En este caso estamos utilizando unos cabios de madera con un machimbrado para lo que sería la terminación interior. Eso vendría a constituir lo que vendría a ser el soporte. Nuevamente nos vamos a las capas de las aislaciones. Tenemos que evitar que la humedad interior vaya hacia el aislante térmico, así que vamos a usar una barrera corta vapor. Después tenemos nuestro aislante térmico, que vendría a ser una lana de vidrio, y encima de eso tendríamos nuestro aislante hidrófugo. Luego va lo que es la terminación superficial. En la terminación superficial nuevamente podemos usar diferentes opciones según sean nuestras decisiones de diseño. En este caso tenemos un ejemplo de una chapa, una terminación en chapa, podría ser teja, podría ser otro tipo de terminación, y vemos cómo es que se ensambla. Nosotros vamos a tener entre los aislantes unas correas, y sobre esas correas se va a clavar, por decirlo vulgarmente, lo que vendría a ser la chapa o la teja. Esto es una cuestión más detallista para que se entienda cómo es la parte constructiva de esta cubierta, pero a términos generales viene a ser lo mismo. Nosotros usamos la misma lógica. Tenemos un soporte, tenemos una barrera corta vapor que protege al aislante de la humedad del interior, tenemos un aislante hidrófugo que protege al aislante térmico de la humedad exterior, y tenemos lo que vendría a ser la terminación superficial. En el caso de la cubierta seca, vamos a taparlo, por así decirlo, con un elemento que se llama cenefa, que va cuando termina nuestro techo para tapar de afuera todo lo que vendrían a ser los aislantes. En el caso de la cubierta húmeda, esta función vendría a cumplirle el parapeto, que en el parapeto, digamos, todos los aislantes hidrófugos se van adhiriendo al parapeto para que la humedad no pase por ahí, pero básicamente vendría a ser eso. Bueno, y por último vamos a ver lo que viene a ser la parte de la estructura. La parte de la estructura vuelve a ser algún tipo de razonamiento lógico. Lo que básicamente se pretende es de que se logre hacer una construcción que sea estructuralmente resistente. Para eso, como ya se vino estudiando, vamos a necesitar como norma general 2 planos paralelos y uno perpendicular y un plano que los vincule, que va a ser la cubierta. Para que nuestro plano, que vamos a usar como estructural, sea útil, tiene que estar encadenado. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos los ladrillos sueltos, en el caso de la vía húmeda, y viene un sismo o un terremoto, se van a caer. En cambio, si nosotros lo tenemos atado como un paquete de galletitas, va a hacer que ese muro, a pesar del movimiento, pueda seguir cumpliendo su función estructural y transmitiendo las cargas. Obviamente que si estamos hablando de lo que vendría a ser una zona sísmica, pero la cuestión de los planos siempre se va a cumplir. Tienen que ser planos portantes para que transmitan cargas, y tienen que cumplir con esa característica: 2 perpendiculares, uno paralelo y dos paralelos, uno perpendicular y uno que los vincule. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de las fundaciones. En las fundaciones hay distintos tipos, como ya estuvimos viendo. Tenemos zapatas puntuales, zapatas corridas. Eso va a depender de la construcción que tengamos arriba, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es cuándo vamos a usar cada cosa. Si nosotros tenemos un muro, vamos a usar o una mampostería de fundación o una viga portamuros. Si nosotros tenemos 2 zapatas puntuales y arriba vamos a tener una abertura o un vano, abajo no le vamos a poner una viga portamuro,
porque ¿para qué queremos que esa viga soporte algo que no va a tener? Entonces vamos a necesitar una riostra, que es un elemento que me va a vincular las dos zapatas para que en el conjunto la estructura actúe como una sola. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la parte de gráfica de la zapata. La zapata tiene una armadura y esa armadura se dibuja, lo mismo con las vigas, lo mismo con los encadenados, que es básicamente dibujar unas líneas con unos estribos, que vienen a ser los estribos, y con eso ya se entiende de que esa zapata es estructural, o sea, resiste cargas y puede cumplir con esa función. Lo mismo sucede con lo que vendría a ser las trabas y los aparejos de los muros. Hay que tener en cuenta la línea horizontal sea continua, en cambio no las verticales. Eso es cuando, más que nada, en la parte gráfica se va a notar mucho cuando se usa un muro de 30 o un muro de 45. En el caso de un corte constructivo, doble muro, no es que no esté, sino que no va a ser tan evidente, pero hay que siempre tenerlo en cuenta. Como norma general de la parte estructural, hay que tratar de que sea eficiente. No hay que poner cosas de más, no hay que poner cosas de menos, y siempre hay que tratar de ser lógico y sensato con las decisiones que tomamos. En este caso son arquitecturas medianamente básicas para que tratemos de que la estructura y las decisiones constructivas sean lo más simples y claras posibles, así que hay que tratar de lograr eso. Y siempre tengan en cuenta de que hay muchas formas de construir o de hacer este ejercicio, que siempre les pueden preguntar a los profes, y que traten de fiarse por un razonamiento y no tanto por una cuestión mecánica, porque como hay tantas opciones, si nosotros entendemos bien el porqué de cada cosa, vamos a poder ver cualquier manera o forma de hacer lo mismo y entenderlo, y eso es lo importante y es a lo que apunta a hacer todo este trabajo que estamos. Bueno, y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es en la parte de las designaciones. Este es un ejemplo que no tiene que ver con el trabajo, pero que se puede tomar en cuenta, que es, nosotros cuando designamos tenemos que decir más o menos 3 o 4 puntos. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un aislante hidrófugo, por ejemplo. Tenemos que decir qué función cumple ese aislante hidrófugo, para qué lo ponemos, que sería para evitar el paso del agua o de la humedad. Tenemos que poner cuál es el material que estamos utilizando como aislante hidrófugo, que podría ser una pintura asfáltica, por ejemplo. Y en casos especiales tendríamos que poner, por ejemplo, si estamos hablando de una terminación, tenemos que poner las características de esa terminación. Por ejemplo, terminación exterior se realiza con, por ejemplo, una pintura. Pero, ¿qué característica tiene esa pintura? ¿Es blanca? ¿Es de color? ¿Es reforzada? ¿Es impermeable? Si es que la hay. Si no está no hay una característica especial, no se pone. Pero sí es importante poner qué estamos poniendo, para qué estamos poniendo eso, y qué material cumple con esa función, en términos generales. Y hay que tener en cuenta lo que vendría a ser la prolijidad, que por eso se hacen esas líneas ordenadas para organizar lo que sería la designación. Y tengan en cuenta de que tiene que estar la designación en el orden que está puesto. Es decir, que vaya o de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, pero siempre ordenado para que uno pueda leer claramente el trabajo. Bueno, espero que esto les haya servido. Cualquier cosa pueden consultar, pueden preguntar, tanto a nosotros como a los profes. Esto es más que nada un video de guía, como un paneo general para que tengan como refuerzo de todo el trabajo que están haciendo. Así que bueno, espero que les haya servido, mucha suerte en la entrega y éxitos a todos. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda sobre otra materia o algún tema en especial, nos pueden escribir y seguro podemos armar un video para poder que saquen esas dudas. Bueno, también nos pueden seguir en las distintas redes sociales, en Instagram, bueno, en Facebook, en Snapchat y también en Twitter. Y ahí nos pueden escribir y preguntarnos sobre las dudas que tengan. Bueno, también quería invitarlos. Este sábado vamos a hacer un taller de maquetería, maqueterías de madera. En específico vamos a ir a un taller de diseño de muebles y vamos a trabajar con las distintas herramientas. Los que estén interesados
nos pueden escribir por privado o buscar en Facebook la publicación y se anotan en la planilla online. Bueno, nos estaremos encontrando de vuelta en el pasillo de la Facu o en la mesita. Cualquier cosa ya saben, nos pueden escribir.